Bien, damos la bienvenida a este grupo de trabajo por un pacto social por la educación en Andalucía, a don Miguel Ángel Santos Guerra, que cuando esté preparado tiene la palabra. En torno a 20 minutos, luego habrá una pequeña intervención de los distintos portavoces y luego tendrá también unos minutos para dar alguna respuesta o hacer alguna reflexión final. Pero en esta exposición primero unos 20 minutos. Vale, muchas gracias. Señorías, buenos días. Muchas gracias por esta invitación que me va a permitir compartir algunas ideas, algunas preocupaciones, algunas propuestas sobre una cuestión que considero tan decisiva como la educación en Andalucía. Importante no solamente para las personas, la educación, porque cualquiera de los que estamos aquí, incluso de los que están fuera, si le preguntásemos qué es lo que más quiere usted dejar a sus hijos en herencia, yo creo que todos diríamos educación. No tanto dinero, cuadros, casas, sino educación. Pero también para las sociedades. La historia de la humanidad es una larga carrera entre la educación y la catástrofe. Y quiero hacer un pequeño apartado antes de continuar para hacer una llamada sobre la importancia del lenguaje. El lenguaje es como una escalera que nos permite subir a la comunicación y a la liberación, pero es también una escalera que nos hace bajar a la confusión y a la dominación. Por eso yo quiero distinguir educación de instrucción, de socialización y, por supuesto, de adoctrinamiento. La educación tiene dos pilares fundamentales. El pilar crítico, el pensamiento, el análisis, el discernimiento, la capacidad de interpretar la realidad, de saber cuáles son las causas y los efectos en general y en particular, y un elemento que algunas veces se olvida, que es el esencial, que es el componente ético. Sin esos dos pilares no hay educación. La instrucción, por contra, es solamente acumulación de conocimientos y algunas veces se confunde. Tiene buena educación, lo decimos como tiene mucha instrucción. Los personajes que han sobrevolado nuestro país en ámbitos de corrupción no son tontos, no es que no sepan, no es que no estén bien instruidos, pero les falta algo esencial, les falta el pilar de los valores. Y la socialización es un proceso que consiste en incorporarse con éxito a la cultura, pero eso no significa que esté una persona educada, porque en la cultura no todo es bueno. Y sin embargo, si yo estoy educado, tengo que saber qué es bueno y qué es malo, y tengo que adherirme a lo bueno. El adoctrinador no es un maestro, es un fanático, e impone los valores por la fuerza. Creo que estas distinciones son fundamentales para lo que yo quiero decir. Bueno, cuando se me ha invitado a la comparecencia, que agradezco enormemente, hay una leyenda persa que dice que al comienzo de los tiempos los dioses repartieron la verdad dando a cada persona un trocito. Para reconstruirla hace falta poner el trozo de cada uno. Yo humildemente pongo el mío esta mañana, insto a que cada uno ponga el suyo. Verdad y comunicación serían dos caras de la misma moneda. Cuando me han invitado y me han dicho, elige una cuestión que consideres importante, y he elegido la primera que aparece en el texto. ¿Cómo debe ser el alumnado al salir de nuestro sistema educativo? A mí me parece una cuestión fundamental, fundamental. Y a mí las escuelas, las universidades se me asemejan a barcos en alta mar con la tripulación extenuada.
unos en las máquinas, otros en la limpieza, otros en la cocina, extenuada, ajetreada. Pero yo me imagino a alguien preguntándole al capitán, ¿para dónde va el barco? O a la tripulación, ¿para dónde van? Y a veces me imagino la respuesta, no lo sabemos, estamos muy ocupados en tantos quehaceres. ¿Y si el barco va a la deriva? ¿Y si está dando vueltas en círculos concéntricos? ¿Y si está navegando hacia un abismo? Señorías, no hay viento favorable para un barco que va a la deriva. Digo de manera mucho más lapidaria, no hay nada más estúpido que lanzarse con la mayor eficacia en la dirección equivocada. Por consiguiente, si a mí me dicen, ¿usted cómo quiere que sean los alumnos al acabar el sistema educativo? Críticos. Tendré que pensar, ¿lo son cuando acaban? Haciendo así la enseñanza, haciendo así la evaluación, haciendo así las prácticas, ¿acaban siendo críticos? ¿O acaban siendo repetitivos, acaban siendo adocenados? No quiero que sean solidarios. Hemos hablado de los valores. Pero cuando acaban el sistema educativo, haciendo las cosas que hacemos, siendo como somos, ¿acaban solidarios? Y solidarias, creativos, competentes. Pues a mí me parece que esta es una cuestión esencial. Y aquí hay dos componentes. El componente de comprobación, ¿cómo comprobar esto? Y ojo, otro componente mucho más complejo y más peligroso, que es el componente de atribución. Y cuando no se ha conseguido, ¿por qué ha sido? Porque cuando el componente de atribución lo utilizamos de manera interesada, siempre serán otros los responsables del fracaso. Los profesores diremos que las políticas dirán que los profesores, los padres dirán que los profesores, los profesores diremos que los alumnos, pero entonces, ¿cómo en esa atribución podemos mejorar? Que a mí me parece una cuestión fundamental. De la comprobación y de la atribución, ¿cómo mejorar? Como ya lleva mucho tiempo escuchando, y quiero compartir una pequeña anécdota de un libro excelente de dos filósofos estadounidenses, Klein y McCachar, que en un hermoso libro titulado Platón y un ornitorrinco entraron en un bar. Después escribieron Aristóteles y un armadillo llegan a la capital, subtitulado Cómo detectar las mentiras de los políticos con humor. Y el tercer libro, Heidegger y un hipopótamo van al cielo. El mejor, el primer libro. Platón y un ornitorrinco entraron en un bar. Aprenderán mucho y disfrutarán mucho. Porque es un libro en que hace una historia de la filosofía contada con anécdotas, brillantes todas ellas. Cuando habla de la lógica de autoservicio, es decir, yo voy a analizar la realidad, y eso lo digo para la política, lo digo para la docencia, lo digo para... ponen este ejemplo. Un cliente llega a un pub de Dublín y pide 3 cervezas. El camarero se sorprende porque hay un cliente y pide 3. Sospecha el camarero que vendrán 2 más tarde porque están aparcando, porque se han demorado. Pero ve que el cliente bebe un poquito del primer vaso, lo deja, un poquito del segundo vaso, lo deja, un poquito del tercer vaso, lo deja, y el camarero empieza a sospechar que acaso no espera a nadie, que es que bebe así. Cuando acaba esa ronda, pide otra ronda, 3 cervezas, por favor, señor. Le vuelve a servir 3 y bebe un poco de la primera, un poco de la segunda, y ya concluye, bebe así. Se acerca y le dice, señor, mire, estoy observando cómo bebe usted, me va a perdonar que me meta donde no me llaman. Si usted bebe así por no molestarme, usted se equivoca, porque yo disfruto con mi trabajo. Usted me pide una cervecita, la bebe con su espuma, después otra, la bebe con su espuma, fresca, después otra, lo que usted quiera. Es mi trabajo y yo disfruto. Pero el cliente le dice, señor, yo no bebo así por capricho ni por casualidad. Yo bebo así porque somos 3 hermanos. Uno vive en Australia, otro en Nueva York y yo aquí, en Dublín. Y la última vez que nos vimos acordamos beber las cervezas así, una por cada hermano. Y el camarero, que no quiere perder un cliente tan bueno que bebe de 3 en 3, le dice, señor, beba usted como quiera. No voy a romper yo una costumbre familiar tan extraordinaria.
Así que todos los días cuando le voy a entrar, 3 cervezas, siempre. Ya le conoce todo el mundo el de las 3 cervezas. Y pasado un año, llega este cliente un día al pub y dice, señor, póngame 2 cervezas. Se hace un silencio sepulcral. El camarero se acerca a él y le dice, le acompaño en el sentimiento. Señor, ¿cómo? ¿Me acompaña en el sentimiento? ¿Por qué? Hombre, son ustedes 3 hermanos tan unidos como eran. No sabía yo que a uno de sus hermanos estuviese amenazado de muerte. ¿Cómo de muerte? ¿Por qué me acompaña el sentimiento? ¿Por qué me habla de muerte? He hablado con mis 2 hermanos ayer. Están estupendamente. Mire usted, la causa de que hoy pida 2 cervezas y no 3, no es que le haya pasado nada fatal a ninguno de mis 2 hermanos. La causa es que yo me he hecho mormón y yo he dejado de beber. Es decir, él sigue bebiendo, ahora de 2 en 2, antes de 3 en 3, pero hace hablar a la realidad para que le dé la razón. Y el docente que reprueba todos los años el 90%, pues dice que le tocan siempre los peores, que él tiene muy mala suerte. Ojo con la atribución, porque es un terreno cargado de trampas que sirven al interés. Hace unos años, un sociólogo suizo, que se llama Philippe Perrenot, escribió un artículo que cuando leí el título me quedé casi noqueado. La escuela no sirve para nada. Yo dije, Dios mío, ¿qué he hecho con mi vida? 50 años en las aulas, la he tirado por las alcantarillas de la vida, ¿no? Pero cuando supe de nuevo, lo ha escrito Philippe Perrenot, el famoso sociólogo suizo que está haciendo aportaciones muy interesantes a la educación, y cuando empecé a leer, me di cuenta del sentido del texto. Bin Laden y los terroristas son personas muy instruidas, como la mayor parte de los tiranos y fanáticos, como la mayor parte de aquellos que organizan el crimen, como los dirigentes de las multinacionales que juegan con el dinero de los accionistas y se burlan de los usuarios, así como del bien público. Entre los 12 dignatarios nazis que decidieron abrir las cámaras de exterminio, más de la mitad tenían un doctorado, de donde se deduce que un alto nivel de instrucción tiene muy poco que ver con el orden de la ética. Y algo que a los políticos nos llama mucho la atención. Los acontecimientos demuestran de manera dramática que se puede tomar a los ciudadanos por imbéciles y tener el éxito garantizado en un nuevo plebiscito. Y yo me pregunto, ¿y a qué escuela fueron? ¿Y qué aprendieron en la escuela? Cuando fue elegido, yo escribo en el periódico La Opinión de Málaga desde hace 18 años, todos los sábados. Y el director del periódico, cuando fue elegido el presidente Donald Trump, me invitó a escribir. Y titulé el artículo «El problema no es Donald Trump». Y yo decía, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tiene tantos votantes? Y el segundo problema, ¿a qué escuela fueron los votantes de Donald Trump? Es decir, ¿qué aprendieron? Aprendieron a interpretar, aprendieron a pensar, aprendieron a decir, este señor que se burla de las mujeres, que las trata como trapos, este señor que insulta, pero como tiene esa respuesta de aclamación. Y entonces Philippe Perrenot dice las 2 cosas a esa pregunta que se me ha hecho, ¿cómo debe ser el alumnado al salir? Dice, las 2 grandes finalidades del sistema educativo son, 1, construir herramientas, tener herramientas para hacer el mundo inteligible y ayudar a comprender las causas y los efectos, es decir, ser capaz de entender, de comprender. Y segundo, desarrollar la solidaridad y el respeto al otro, sin los cuales no se puede vivir juntos ni construir un orden mundial equitativo. Porque si todo el conocimiento que se adquiere en las escuelas sirviera para cómo dominar, explotar y engañar mejor al prójimo, lo que estaríamos haciendo es hacer más sofisticada la ley de la selva. Es decir, que cuando el más fuerte físicamente dominaba, destruía al más débil, teníamos un nivel de selva en el que algunos, por su inteligencia, habilidad, destreza, podían sobrevivir. Pero ahora, cuando el que más sabe utiliza el conocimiento para cómo explotar al prójimo, tenemos un nivel de selva más complicado, mucho más complicado.
Y yo creo que la escuela tiene que formar ciudadanos, no clientes, no súbditos. Y me parece que es muy importante que en nuestras instituciones de Andalucía pudiese figurar un lema que vi en una universidad en la ciudad de Guadalajara, en México. Aquí tenemos que formar no a los mejores del mundo, sino a los mejores para el mundo. Yo considero estas cuestiones esenciales y por eso cuando me han pedido elija he pensado en esta. Teniendo en cuenta que vivimos en una cultura neoliberal, en una cultura digital que contradice casi todos estos presupuestos, que dice individualismo, competitividad, obsesión por la eficacia, relativismo moral, imperio de las leyes del mercado. Mirad hasta qué punto las leyes del mercado entran, que me contaba una profesora de infantil en Santiago de Compostela, que el primer día del curso había puesto a los niños en la espalda una pegatina con el nombre, por si le veía por la espalda llamarlo. El primer día no los conocía a todos. A uno de los niños se le desprende la pegatina, la recoge del suelo y va con la pegatina a su profesora y dice: señor, se me ha caído el precio. Se me ha caído el precio. Es que estamos en esa cultura que impregna las concepciones, las actitudes, los comportamientos. Y por eso yo creo que la escuela, en eso que tienen que ser los alumnos cuando acaben, tiene que ser hoy una institución contrahegemónica. Y los profesionales contrahegemónicos. Yo sé que es más fácil dejarse llevar. Sé que es más fácil dejarse llevar por la corriente. Pero yo les digo muchas veces a los docentes, solo a los peces muertos los arrastra la corriente. Y esta es mi primera parte, y ahora la segunda, que tiene que ver con esto es lo que hay que conseguir, esto es lo que hay que buscar, esto es lo que hay que procurar. ¿Y cuál es la mejor forma de conseguirlo? Habría muchas. Yo voy a decir la que considero más importante dado el tiempo de que dispongo. Es el profesorado. A mi juicio, no está tanto en la calidad de las prescripciones, no está tanto en la cantidad de dinero, no está tanto en la bondad de las estructuras, está en la calidad del profesorado. Y aquí hay tres partes. Uno, la selección de los que van a dedicarse a esta tarea. Si esta tarea es tan importante, tan compleja, tan difícil, para mí, la más importante que se ha encomendado al ser humano en la historia, trabajar con la mente y con el corazón de las personas. ¿Quién la tiene que hacer en un país? ¿Quién la tiene que hacer? A mi juicio, las personas más relevantes, más sensibles, más capacitadas. Pero, ¿qué estado de opinión hay sobre esta cuestión? Pues lo refleja muy bien Bernard Shaw cuando dice: el que sabe hace, el que no sabe enseña. Es decir, el que no vale para otra cosa, vale para esta tarea. Yo he estado en 135 ciudades de Argentina, he viajado mucho a este país. Me decía una maestra que tenía una alumna que muchos días iba a casa y decía a la mamá: mamá, no veas qué maestra tan inteligente tengo. Uy, no veas qué maestra tengo tan inteligente este año. Y haciéndose eco de ese estado de opinión que estoy denunciando, ¿sabéis lo que le dijo a la mamá? Mira, hija, no será tan inteligente si es maestra. Es decir, si fuera inteligente, sería abogada, sería médica, sería arquitecta, sería informática, sería otra cosa. Hay países que lo están entendiendo. Hay países que lo están entendiendo. Visité el sistema educativo hace unos años de Cuba con una beca del Ministerio de Educación español y cuando yo preguntaba, este alumno que quiere ser químico, ¿dónde va? Facultad de Química. ¿Y este que quiere ser profesor de química, dónde va? Al Instituto Pedagógico de Química. ¿Cuántos puntos hace falta para que entre en la Facultad de Química? Sobre 190. Y para que entre en el Instituto Pedagógico de Química, ¿cuántos puntos hacen falta? Sobre 198. ¿Qué dice el sistema? Los mejores a la enseñanza. Vamos a Finlandia. ¿Quiénes entran a las tareas de magisterio? Los que han tenido sobresaliente en el bachillerato. Los que han tenido vinculación a experiencias sociales, es decir, los mejores ciudadanos, no los que no valen para otra cosa. Yo creo que esto requiere
una transformación del pensamiento. Y ya sé que no es fácil, porque esto está instalado. Yo recuerdo hace poco una familia que a una alumna muy brillante que le preguntaba a la familia, ¿y qué vas a hacer? No, yo quiero hacer magisterio. Le dijo, ¿cómo vas a desperdiciar el currículum? Si puedes ser médica. Pero, ¿qué le está diciendo el sistema? No depauperes tus elecciones. Proceso de selección. Proceso de... Bueno, decía Bernard Shaw, adornando cuando decía yo de Bernard Shaw, que decía, el que sabe hace, el que no sabe enseña, Muriel, en la excelente novela La elegancia del erizo, adorna esta cita, está en las primeras páginas, dice, el que sabe hace, el que no sabe enseña, el que no sabe enseñar, enseña a los que enseñan, y el que no sabe enseñar a los que enseñan se mete en política, decía Muriel. Bueno, y ahora viene la segunda parte, que es la formación de esos profesionales. Mirad, cualquier otro profesional trabaja con unos materiales mucho más sencillos, que obedecen a leyes, los materiales del médico, los materiales del arquitecto, pero los materiales que trabajan los docentes, sentimientos, valores, expectativas, motivos, pero ¿esto cómo se maneja? Con un agravante. Hay dos tipos de alumnos en el sistema educativo andaluz, los inclasificables y los de difícil clasificación. ¿Qué quiere decir? Que cada uno es diferente. Y entonces, ¿cómo se prepara para hacer esto? Universidad, preparación para esto, cero. ¿Cómo se hace un profesor universitario? Mandó muchas publicaciones a congresos, hizo muchas investigaciones, hizo muchos libros, por no citar otros caminos que aduló de manera más persistente, reiterada y eficaz al catedrático de turno. Pero de ser profesor, ¿qué sabe? ¿Qué sabe? Nada. Es que incluso desprecia eso que tendría que aprender, que es el aprendizaje, quiénes son los que aprenden. Decía un pedagogo italiano, para enseñar latín a John, más importante que saber latín es saber quién es John. Nada. En secundaria, hasta hace poco había lo que llamábamos aquel CAP, malhadado CAP, curso de capacitación pedagógica, que yo llamaba de capación pedagógica, es decir, era una cosa desastrosa, pero ya era vitaliciamente la preparación, para toda la vida. Y en los niveles de infantil y primaria, yo he estado trabajando muchas veces y no podía casi dormir, porque yo decía, ¿cómo los estamos preparando? Escribí un artículo sobre esta cuestión que se tituló El currículum del nadador. Vamos a enseñar a alguien a nadar. Currículum, química del agua, cómo va a nadar, historia de la navegación, cómo va a surcar las aguas, sociología del nadador, economía de la natación, costo de piscina por usuario, campeones olímpicos de natación, todo sentado y todo en seco, para que aprenda a nadar. Y en la parte práctica es ver a otros nadando, entrevistar a nadadores, ver un vídeo de Mark Speed nadando para hacer un trabajo. Bueno, y ahora, con sobresaliente en la parte teórica y en la parte práctica, lo tiramos al agua, y el agua, lo saben igual que yo, que es una escuela, una institución con disputa ideológica, presión social, problemas ahora y en otros tiempos de muy diverso tipo, y es decir, olas gigantescas. Y con ese sobresaliente en la parte teórica y en la parte práctica lo tiramos al agua. ¿Qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar? Previsiblemente se va a ahogar. Previsiblemente se va a ahogar. Y hay algunos cadáveres que otros en las escuelas psicológicos. Los cadáveres psicológicos se distinguen de los físicos por 5 características. Los cadáveres psicológicos no huelen, se mueven, hablan, se ríen y corren. ¿Qué quiere decir que está muerto? Sin pasión, sin ilusión, sin optimismo, sin esperanza, sin amor al trabajo que realizan en esa institución. Y finalmente, voy a ir cerrando, decía, proceso de selección, proceso de formación, muy importante, proceso de desarrollo profesional. Esos docentes que han sido bien seleccionados, que están bien formados, no pueden ser
echados a una cultura que les destroza las mayores ilusiones al segundo día, porque son fagocitados por los que no quieren hacer nada. Tienen que estar en una comunidad de aprendizaje cohesionada. Mira, yo digo que no hay alumno que se resista a 10 profesores que estén de acuerdo. Porque si en una escuela hay un proyecto coeducativo, pero en la sala de profesores y profesoras se hacen las bromas más soeces de la comarca, pues aquello no puede avanzar. Yo digo que el ruido de lo que somos llega a los oídos de nuestros alumnos con tanta fuerza que les impide oír lo que decimos. Es que la gran verdad sobre el aprendizaje es que los alumnos aprenden a sus maestros, no fundamentalmente de sus maestros. No hay forma más bella y más eficaz de autoridad que el ejemplo. Y me parece que en esa comunidad de aprendizaje tenemos que contar de manera muy intensa con las familias. Sin ellas no podemos hacer la tarea. Ellos nos necesitan, nosotros necesitamos a las familias. Y con los alumnos como protagonistas. Si aumentásemos la participación de los alumnos y de las alumnas en cuestiones esenciales, no solamente en la obediencia, en el estudio, en los exámenes, tendríamos unos centros mucho más ricos, de mucha más calidad, en que los alumnos estuviesen siendo los protagonistas y amasen eso que realizan. Termino, porque me acaba de llegar, estoy un tanto apasionado en la lectura, ya la he realizado en una primera instancia, un libro que se titula, que debería ser de lectura obligatoria para los docentes, Crítica a la escuela media. Crítica a la escuela media. ¿Qué particularidad tiene? Que ha sido escrito por un alumno. Un libro excelente. Se subtitula Reflexiones de un recién egresado. Y empieza diciendo, citando a Nietzsche en Schopenhauer como educador, maldito sea todo ese complejo montaje de la inteligencia del Estado y los profesores. Esta es la cita que abre el libro. Y él dice, en el prólogo, solo esta pequeñita referencia, eran muchas las preguntas que me inquietaban en este periodo y las he mantenido a lo largo de la producción del texto. ¿Por qué los alumnos no prestan atención en clase? ¿Por qué nadie prepara con intensidad los exámenes? ¿Por qué casi la mitad de los alumnos se entregan blanco? ¿Por qué los docentes no logran hacer nada al respecto? ¿Por qué hay exámenes? ¿Es necesario dar cuenta del conocimiento que se tiene sobre un tema a la persona que evalúa? Suponiendo que sea así, ¿refleja lo escrito en un examen ese conocimiento? ¿Por qué en la mayoría de los casos quien repite cual loro y obtiene un 10 sabe menos que otros que son calificados con una nota inferior? ¿Qué prácticas institucionales derivan en esto? ¿Cómo son los sujetos cuando egresan del secundario? ¿Cómo se relaciona la escuela con una materialidad externa que le resulta ajena? ¿Hay una solución al problema actual? ¿Es posible una educación distinta? ¿Cómo podría ser? Y el prólogo lo cierra con estas palabras. He aquí mi propósito. Otorgarle al campo científico una perspectiva inédita e inaudita, la voz de un alumno. Infancia significa etimológicamente el que no habla, aquel que no tiene voz. El lenguaje otorga poder sobre las cosas. Apropiárnoslo es fundamental para que la libertad sea una condición para y no un resultado de. Las reformas podrían consultar a aquellos que las padecen. La pregunta y la escucha son las vías para una virtual restitución de la voz. Y quiero terminar diciendo, les voy a dejar este pequeño libro, me pedían algún documento, La escuela que aprende, no la que enseña, la que aprende. Es un libro que tiene en castellano la 6ª edición, se ha traducido a otras lenguas y
se lo voy a dejar. Invito también a entrar en mi blog, en el que hay 860 artículos, todos los sábados desde hace 18 años, desde el 2004. Y cuando abro este libro, utilizo una fábula de Augusto Monterroso, muy cortita, pero muy potente. Está tomada del libro La oveja negra y otras fábulas, muy cortita. Se titula El grillo maestro. Un día de los más calurosos del invierno, el director de la escuela entró sorpresivamente al aula en la que el grillo le estaba dando a los grillitos una clase sobre el arte de cantar. Y entra el director en el momento de la exposición en el que el grillo le dice a los grillitos que la voz del grillo es la más hermosa entre todas las voces, puesto que se produce mediante el adecuado frotamiento de las alas contra los costados. Y añade, el grillo maestro, en tanto los pájaros cantan tan mal porque se empeñan en hacerlo con la garganta, evidentemente el órgano menos indicado para emitir sonidos dulces y armoniosos. Y acaba así, al escuchar aquello, el director de la escuela, que era un grillo muy viejo y muy sabio, asintió varias veces con la cabeza y se retiró muy satisfecho de que en la escuela todo siguiera como en sus tiempos. ¿Cuándo se entera el grillo maestro que aquello es un disparate, es un error? ¿Cuándo se entera el director de la escuela que están basándolo en una falsedad? Si nunca se lo cuestionan, si nunca se hacen preguntas, si el criterio es ese cáncer de las instituciones que son las rutinas, ¿cómo lo hacemos este año? Como el año anterior. ¿Cómo lo hacemos ahora? Como siempre se ha hecho. Señorías, la duda es un estado incómodo, la certeza es un estado intelectualmente ridículo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Santos. Ahora, pues, cada uno de los portavoces hará una breve intervención. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra la señora Piñero. Muchas gracias, señor Santos, por sus aportaciones. Ha tocado un tema importante, muy importante, que es los dos pilares en los que, en los que se tiene que basar, que son el pensamiento de los alumnos, el pensamiento crítico y el componente ético, pero además eso es también para los profesores. O sea, los profesores son los que tienen que inculcar ese pensamiento crítico y llevarles en la ética para que sean buenos alumnos y buenas personas, como ha estado hablando del problema de, que hay muchos conocimientos, pero en un mundo salvaje eso puede llevar a lo contrario, ¿no? A unos totalitarismos y a unas formas, pues, de plantar unos criterios desacertadamente. Me quedo con eso y le agradezco lo ameno que ha hecho esa exposición con las diferentes exposiciones de maestros y de libros, y también las aportaciones que nos ha hecho, pues, de estos libros de algunos pensadores o de algunos maestros ya en materia educativa. Nada más. Simplemente agradecerle su participación y que intentemos desde aquí hacer que nuestros alumnos sean críticos y sean éticamente buenos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, gracias, señora Piñero. A continuación, pues, por el Grupo Parlamentario de Andalucía tiene la palabra la señora Dorado Balmón. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, señor Santos, por sus aportaciones y por sus reflexiones. Sin duda ha sido la intervención más humana, humanista e ilustrativa de la mañana, y en ese sentido me parece fundamental cómo ha empezado usted su intervención hablando de la diferencia entre educación e instrucción. Es algo que a día de hoy parece que la gente no lo tiene nada claro, y los errores, pues, se van acumulando en el sistema educativo muchas veces por no saber diferenciar estas dos cosas tan básicas. Totalmente de acuerdo que el sistema neoliberal, que está dando lugar a un mercado depredador que también depreda el saber y depreda a las personas, ¿no? Como la cultura, por ejemplo, que se fundamenta también en estructuras como el arte y las humanidades, se le están cargando totalmente, y la filosofía, ¿no? que precisamente es la que viene a sentar los pilares de la crítica y la ética, ¿no? Como el no
el no otorgar muchas veces herramientas necesarias a los alumnos y que no confiar en los alumnos que puedan desarrollar ese sentido crítico hace que al final parece que estamos en la era de la información, ¿no? Pero no existe ese criterio a la hora de discernir qué es lo importante o qué es lo bueno necesariamente, ¿no? Cuando habla usted de la atribución tiene toda la razón, hay atribuciones muy maniqueas hasta tal punto que podríamos decir a quién se atribuye la responsabilidad de cómo va el sistema educativo y te diré qué piensa y cómo siente, ¿no? Y hablo del sentir precisamente por lo que usted ha mencionado, de la calidad del profesorado que trabajan con la mente, pero sobre todo con el corazón, y el corazón lo estamos dejando muy aparte en esta sociedad que estamos construyendo. Y volviendo un poco a la reflexión del mercado depredador, cómo se crean clientes y mano de obra empresarial, al final lo que estamos teniendo precisamente es esa sociedad crítica, ¿no? Que no se hace preguntas incómodas de si la justicia está siendo lo que rige a nuestra sociedad o si partimos todos y todas de las mismas situaciones, de las mismas oportunidades. Y bueno, nada más. He tomado nota de los libros que ha recomendado, visitaré su blog y le agradezco mucho su intervención. Gracias, muchas gracias. Bien, gracias, señora Dorado. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene... se me ha ido el señor Raúl Fernández. Sí, el señor Fernández. Se me ha ido su apellido. Pues, señor Santos, muchas gracias por su intervención. Sobre todo decirle que estamos trabajando, pero estamos disfrutando. Yo he disfrutado con su intervención porque de verdad nos enseña y hemos aprendido de su intervención. Yo de las cosas que he sacado muchas cosas y es verdad que se queda corto. Para mí sería bueno tener tertulias de este tipo pues, a menudo porque aprendemos todos. Desgraciadamente, en la carrera que usted dice entre la educación y el desastre parece que va ganando el desastre. Yo no quiero ser pesimista en este sentido y creo que tampoco, y no soy tan pesimista como Bernard Shaw en este sentido tampoco. Yo no vengo del ámbito educativo, pero sí tengo muchos amigos en el ámbito educativo y considero que el profesorado que tenemos en nuestro país es un profesorado muy preocupado, muy preocupado. Otra cosa es que demos con la fórmula adecuada para llevar a los alumnos al objetivo que se pretende, ¿no? Usted hablaba aquí de un sistema educativo donde el fin sea que el alumno pues, sea un alumno crítico, solidario, creativo, competitivo, competente. Yo estoy de acuerdo con todo eso, es decir, es que no podemos estar en desacuerdo. El problema es, como dirían mis dos hijas pequeñas, con superpoderes, ¿no? Porque hoy día, desgraciadamente, no estamos viendo esto. No sabemos hacia dónde va el barco. Tendríamos que buscar el rumbo del barco colectivo. Y eso es lo que he entendido de sus palabras y por supuesto que me lo llevo. Me llevo varios libros por leer de los que ha aconsejado, desde luego, porque me ha interesado bastante y no quiero extenderme más porque vamos con el tiempo reducido, pero sí una frase que la voy a hacer mía, que es que hay que formar a los mejores para el mundo y no a los mejores del mundo. Creo que es básica y por eso les doy las gracias por su gran aportación. Muchas gracias. Gracias, señor Fernández. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Ruiz. Gracias, presidente. Y agradecer la intervención y las aportaciones de Miguel Ángel Santos Guerra, de verdad. Comparto plenamente, ¿no?, que ese doble componente crítico y ético que tiene que tener la educación y que la calidad del sistema está en la calidad del profesorado, que tenemos que abordar el proceso de selección, el proceso de formación y el proceso de desarrollo profesional del docente. Creo que es un campo que ya ha salido en otros comparecientes que han pasado por aquí y nos han planteado esta necesidad. Y es algo que teníamos claro de entrada y que nos están ustedes aportando bastantes luces en el sentido, bastantes luces. Los profesores tienen que ser los mejores, tenemos que fichar a los mejores. Hacen falta unas prácticas en la formación mucho más reales y a pie de aula y hace falta ese desarrollo profesional que hagan que el docente no lo suelten ahí para que durante los próximos 35 años se dedique a hacer exactamente lo mismo, sino que tiene que tener un desarrollo profesional. Tenemos que dotar a nuestros alumnos de herramientas para comprender el mundo y ayudarlos a que desarrollen esa solidaridad y el respeto al otro, que son la base de la convivencia. Tenemos que hacer los mejores para el mundo. Creo que ahí está la clave, ayudarlos a
a hacer personas que luego pues vayan a contribuir con su vocación y su talento a hacer mejor nuestra sociedad. Nada más, compartir su reflexión y agradecérselo. Muchas gracias, muy amable. Gracias por las aportaciones. Cuando insistía en la necesidad del elemento ético, en la Universidad Mayor de Santiago de Chile he coordinado un proyecto que se titula Buen profesional, profesional bueno. Me decía el equipo rectoral, no queremos solo buenos médicos, sino médicos buenos. No queremos solo buenos arquitectos, sino arquitectos buenos. No queremos solo buenos abogados, sino abogados buenos. Ese era el proyecto. ¿Y esto cómo se hace? Y entonces desarrollamos un currículum para eso y unos procesos de evaluación para conseguirlo. Hablabas de la amenidad de la intervención. Yo digo que aprender es apasionante. ¿Por qué ir a la escuela muchas veces es insufrible? Decía Churchill, me encanta aprender, pero me horroriza que me enseñe. ¿Por qué? Porque me aburren, porque lo que me enseñan no vale para la vida, porque los que me enseñan no me quieren, porque los alumnos aprenden de aquellos profesores a los que aman. Y es fundamental esta cuestión. Muchas gracias. Efectivamente, no hay conocimiento útil si no nos hace mejores personas. Porque cuando nos interesa conocer para dominar, para enriquecerse, para explotar, para engañar, cuando se construyeron, yo lo he dicho muchas veces, fueron médicos muy bien preparados, ingenieros muy bien formados y enfermeras muy capacitadas en su oficio, los profesionales que diseñaron las cámaras de gas. Sabían mucho, pero se han hecho estudios de lo bien que ventilaban los hornos crematorios. ¿Pero de qué dijeron las víctimas? Dichoso el día que fueron a esa institución, que les evaluaron con sobresaliento, dijeron, maldito el día que aprendieron eso, que fueron allí. Y yo creo que eso es para qué queremos el conocimiento, la distinción entre instrucción y educación. Efectivamente, tener el barco como un proyecto colectivo que está bien encaminado, formar a los mejores para el mundo habitable, eso significa que en la formación no nos tenemos que ocupar solamente del saber, ni siquiera del saber hacer. ¿Y qué hay del saber sentir? ¿Qué hay de la formación emocional de los docentes? ¿Y qué hay del saber ser? Porque claro, cuando no nos preocupamos de estas cuestiones, pues entran en el sistema educativo todas las personas sin filtro, tarados, sádicos. Pues nos preocupa mucho cómo hacer la evaluación, pero un sádico convierte la evaluación en un instrumento de tortura, porque disfruta haciendo sufrir. Me decía una alumna, yo he dado muchos años la clase de evaluación en la facultad, que tuvo un profesor que le calificó con -1 con 17. -1 con 17. Y me dice esta alumna, saqué la conclusión, que era tonta era 0, pero es que era mucho peor que tonta, pero además con 17. Ese -1 con 17 no es fruto de la precisión y del rigor, es fruto de una perversión. La destruye. Y de hecho a la alumna la hundió en el desaliento. Bueno, a pesar de la hora, a pesar de algunos elementos críticos que sabemos que existen, yo quiero hacer una invitación al optimismo. Porque la educación es una tarea intrínsecamente optimista. Parte de este presupuesto, el ser humano puede aprender, el ser humano puede mejorar. Es tan consustancial el optimismo a la educación como mojarse para el que van a dar. De modo que sin optimismo podemos ser buenos domadores, nunca seremos buenos educadores. No debemos ser como los habitantes de la ciudad de Potosí, que tienen fama de ser muy pesimistas, y se les ha acuñado el siguiente dicho: cuando un potosino se desmaya, no vuelve en sí, vuelve en no. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Santos, por su interesantísima exposición, por sus aportaciones y reflexiones. Y bueno, no tenga duda, como solemos decir a todos los comparecientes, de que
de que todas ellas pues serán tenidas en cuenta por este grupo de trabajo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.